con la clase de metodología y la investigación científica. Esta es la sesión número 4 y espero que se vayan incorporando a medida que avance la sesión el resto de compañeros. Bien, ¿qué vamos a tratar el tema de hoy? Los temas anteriores trabajamos respecto a lo que es el problema de investigación científica y todo lo relacionado a cómo formularlo y a cómo plantearlo adecuadamente. Esta sesión corresponde a dos tópicos, a los objetivos 3, objetivos de investigación, hipótesis y variables. En primer lugar, vamos a definir y determinar qué son los objetivos de investigación. Es necesario establecer entonces qué pretende la investigación, es decir, cuáles son sus objetivos. Cuando nosotros identificamos los objetivos de investigación, determinamos hacia dónde queremos ir. Por lo tanto, los objetivos deben expresarse con claridad para evitar posibles desviaciones en el proceso de investigación y deben ser susceptibles de alcanzarse. Los objetivos además son las guías de estudio durante su desarrollo y deben tenerse presentes. Estos objetivos deben especificarse y han de ser congruentes entre sí, o sea, no debe haber contradicciones. Dícese que los objetivos sumados me van a dar el objetivo general y por lo tanto debe haber una congruencia tal que estos deben descomponerse de las variables y de sus indicadores. Estamos hablando ahora en palabras mayores, pero posteriormente van a identificar ustedes a qué se refiere variables y su descomposición a indicadores. Se supone que los objetivos tienen que trabajar la sumatoria de los indicadores para lograr alcanzar la variable final. Pero existen, por lo tanto, dos tipos de objetivos, el objetivo general y los objetivos específicos que veremos más adelante. En conclusión, un objetivo de investigación es la meta o es el fin que persigue la investigación a través del método científico. Definir los objetivos de investigación consiste, por lo tanto, en decir de forma clara y concisa qué es lo que se pretende obtener y qué hacer con los resultados de la investigación. Se reconocen dos tipos de objetivos, los generales y los específicos. La diferencia entre ellos está a nivel de especificación y no en la forma. Casi todos se construyen con la misma forma, usando verbos en infinitivo. Sin embargo, el nivel de especificación es que el general abarca todo el problema del estudio, mientras que los específicos abarcan cada una de las etapas. Un objetivo es la meta, por lo tanto, con la cual yo voy a resolver aspectos planteados por mi problema. Y como dijimos inicialmente, el objetivo general viene a ser igual a la suma de los objetivos específicos. Es el fin de la investigación a donde quiero llegar. Los objetivos me permiten responder a mi problema y se plantean con un nombre en infinitivo, como por ejemplo determinar, identificar, comparar, priorizar. Muchos pueden quizá utilizar diversos verbos en infinitivos. Yo desde que empecé a investigar hasta la fecha no puedo usar hasta ahorita más que determinar, identificar, comparar. ¿Por qué? Porque muchos de los significados de los otros verbos tienen una connotación diferente. Por ejemplo, yo digo determinar el tiempo administrativo que se demoran, el tiempo administrativo de las casaciones presentadas en el Poder Judicial. Muy bien. Ese es un objetivo. Pero ¿qué tal si yo pongo conocer el tiempo que demoran las casaciones en el Poder Judicial? Vamos a analizar qué significa conocer. Como saben ustedes, conocer es un verbo infinitivo que puede tener alcances importantes. Sin embargo, la etimología y la terminología, la semántica del verbo conocer, tiene muchas connotaciones. Por ejemplo, yo conozco el proceso de, por decir así, de digestión. Entonces significa que llega el bolo alimenticio al estómago, surten ciertos ácidos, se descompone, luego se desmembran los alimentos y luego se digieren. Bien, eso es un conocer. Es el proceso de cada elemento en específico por descubrimiento del mínimo de cada detalle. Digamos, ¿conocemos nosotros a nuestros hijos? ¿Sabemos lo que van a hacer el día de mañana? ¿Sabemos con qué sorpresa nos llegarán? ¿Sabemos qué esperar de ellos por completo en el área profesional? ¿O significa una incertidumbre permanente? ¿Conocemos a nuestra pareja? ¿Sabemos si vamos a vivir toda la vida con ellos? ¿Tenemos una certidumbre de esto? ¿Conocemos a nuestros padres? ¿Sabemos si se van a divorciar o van a estar juntos para siempre? ¿Realmente conocemos algo? Si no podemos conocer en la vida misma aquellos que estamos más cercanos y que nos llevó toda una vida a conocer, es muy complicado conocer entonces el alcance de un objetivo de investigación. Es por eso que no se emplea o se emplea muy poco el verbo conocer. Al igual que conocer, el verbo analizar. El verbo analizar no dice absolutamente nada.
se analiza, y toda investigación sirve para analizar cosas, pero si yo pongo a analizar el tiempo demorado en un recurso de casación, entonces obviamente estaríamos redundando ante el asunto porque no estaríamos calificando nada. Todo hay que analizarlo. Por lo tanto, lo que más se aplica y recomiendo yo que apliquen son los verbos determinar, identificar y comparar. Muchos otros podrían usarse, tienen diversas connotaciones, pero no tienen el alcance necesario desde el punto de vista semántico para expresar lo que realmente quieran expresar. Y bueno, entonces vamos a determinar lo que es un objetivo general. Un objetivo general, por ejemplo, este es un ejemplo sacado de un área que no pertenece, pero por ejemplo, objetivo general es tal porque no establece soluciones concretas, no especifica los problemas a resolver. Por ejemplo, podemos determinar el tiempo que demora un recurso de casación. Podemos determinar la calidad de atención en el Poder Judicial. Podemos determinar el tiempo demorado en los procesos administrativos para las impugnaciones de la cosa juzgada. Entonces nosotros tenemos objetivos grandes que a través de ciertos métodos se van a desarrollar con investigación científica, ¿no? Veamos los objetivos específicos. Cuando hablamos nosotros de los objetivos específicos, hablamos de la descomposición del objetivo general. Por ejemplo, son proposiciones que expresan con claridad qué es lo que se va a identificar en una investigación. Por ejemplo, en lo que respecta al tiempo administrativo del recurso de casación, podemos determinar el tipo de recursos de casación más demorados. Podemos determinar cuál es el proceso en el cual en el Poder Judicial se interfiere más en la casación. Podemos determinar cuál de las etapas de análisis de la impugnación es la que dura más o tiene mayores problemas, y podemos determinar finalmente el tiempo total de demora del recurso de casación. Entonces, como vemos, en una analogía a los ejemplos que estamos observando en este instante, podemos identificar diversos componentes que constituyen o suman al objetivo general. Pero fíjense, existen algunas investigaciones en las cuales como objetivos específicos ponen determinar la edad de las personas, determinar la procedencia, la religión, el estado civil. Este tipo de objetivos muchas veces se ponen en todas las investigaciones y esto no es pertinente. Ese tipo de objetivos sirven para trabajos como factores relacionados a tal cosa o cual cosa, pero no para todos los problemas de investigación. Entonces es un poco difícil y hasta irrelevante colocar objetivos que tengan como, por decir, procedencia, edad, religión, estado civil, sexo, quién es más, hombre o mujer. Entonces eso definitivamente va a llevarnos a un problema serio, ya que habíamos dicho que la suma de los objetivos específicos me da el objetivo general. Por ejemplo, en el tiempo administrativo demorado en los recursos de casación tenemos nosotros 4 objetivos. El lugar o la ubicación del espacio en el cual más demora el plantear un recurso de casación. Primer punto. Segundo punto, tiempos promedio por cada etapa de en la demora de los recursos de casación, en el análisis de los recursos de casación. Finalmente, ¿quién genera más procesos administrativos para el análisis de los recursos de casación? Entonces, si sumamos el lugar que genera más procesos administrativos, el tiempo de cada lugar, cada espacio y luego el tiempo total, me va a dar a las finales la sumatoria que vendría a ser la demora en los recursos de casación. Si hacemos esto y nos damos cuenta que todos los elementos que constituyen los objetivos específicos me deben sumar al objetivo general, no debe ser de forma independiente. Sin embargo, como les digo, objetivos protocolares, objetivos ajenos deberían usarse lo menos posible, ¿no? Bien, una vez que planteamos nuestros objetivos de investigación, hay que justificar para qué hacemos el estudio. Entonces, además de los objetivos y las preguntas de investigación, es necesario hacer la justificación, exponiendo las razones por las cuales yo quiero hacer la investigación. Y los criterios a evaluar son el valor potencial de una investigación. Por ejemplo, ¿conviene realizar esta investigación? ¿Existe relevancia en el estudio que vamos a hacer? O sea, ¿es importante? ¿Va a utilizarse? ¿Va a tener utilidad mediática o inmediata a nivel de intervención para la mejora del Poder Judicial? ¿Tiene implicaciones prácticas? ¿Existe un valor teórico? O sea, ¿hemos revisado bien la literatura?
y va a proponer un nuevo aporte teórico y por lo tanto es útil desde el punto de vista metodológico, o sea, significa que aporten algo a la metodología de la investigación. Entonces, cuando nosotros analizamos la justificación de la investigación, tenemos que responder estos planteamientos, porque de lo contrario, si no justificamos el problema de investigación, significaría que está hecho simplemente porque nos piden hacer un proyecto. Entonces, la intención de desarrollar estos elementos que estamos desarrollando tiene una finalidad: el que cada uno de ustedes elabore un anteproyecto de investigación, que es el producto con el cual yo evaluaré el curso. El curso se evalúa en 2 etapas: el día que tocan las evaluaciones periódicas, la presentación del proyecto, y el día que toca la evaluación final, o sea, el avance, y el día que toca la evaluación final, la presentación del informe final de todo el proyecto. Entonces, en esas 2 etapas se divide el curso, ¿no? Entonces, ¿qué limitaciones? Si ya vimos cuál es la justificación que nos mueve a hacer la investigación, vamos a ver luego cuáles son nuestras limitaciones. O sea, si nosotros evaluamos, por ejemplo, los tiempos demorados en la presentación o el análisis de los recursos de casación y no tenemos acceso a 2 oficinas, que es donde más demora, entonces voy a tener un problema para realizar el trabajo, porque se supone que yo voy a analizar procesos y tiempos en cada área. Y si no tengo acceso a 2 oficinas y son las cruciales, entonces obviamente yo tengo una limitación grande que tengo que escribir, tengo que colocar en el plan o protocolo o proyecto de tesis, ¿no? Si no coloco esto, definitivamente voy a tener serios problemas, porque dirán, bueno, ¿y por qué no me diste en esas oficinas? ¿Por qué no entraste al acceso del levantamiento de esa información? Entonces no voy a poder yo justificar absolutamente nada. Entonces, toda investigación tiene limitaciones y algunas pueden quedar implícitamente descritas, pero es necesario plantear esas limitaciones con la mayor claridad posible para que luego no nos sujeten el estudio. Las limitaciones pueden obedecer a varias razones, entre las cuales estarían el área geográfica, el tiempo disponible, época, periodo, recursos utilizados, ya sea humanos o técnicos, tipo, cantidad y calidad de los datos e información obtenida, métodos y técnicas empleados y financiamiento. Miren, por ejemplo, yo quisiera hacer una evaluación de una ley y su efectividad a nivel internacional, pero yo no tengo a la mano las leyes a nivel internacional. Y segundo, para hacer este tipo de análisis yo tendría que buscar un jurista de derecho internacional y no encuentro. Tendría que llamarlo a Estados Unidos y él tendría que venir al Perú o yo viajar allá para que le hagan el análisis respectivo. Entonces, esto es un asunto poco viable. Por lo tanto, es una limitación que me invalidaría el estudio. Por lo tanto, debería hacer un estudio de acuerdo a mi alcance, a mis recursos, a mi capacidad, y deber especificar obviamente que el estudio no se pudo hacer en la magnitud que debió hacerse por tal o cual condición. Pero siempre hay limitaciones y siempre hay que colocarlas, porque si no colocamos la limitación, implicaría que simplemente no hicimos un área de la investigación porque no se nos ocurrió o porque no la quisimos simplemente, ¿no? Entonces, por eso que debemos explicar todas las limitaciones que tienen las investigaciones. Toda limitación, entonces, realmente una limitación consiste en que se deja de estudiar un aspecto del problema debido a alguna razón poderosa. Se debe tener el cuidado de que una limitación no sea tan grande que afecte considerablemente los resultados de la investigación. Como el caso anterior, si necesito de un jurista internacional, eso obviamente bloqueará toda mi investigación, colocaré la limitación, pero ya el estudio no podrá hacerse. Para formular un problema de la investigación se deben considerar, por lo tanto, 4 aspectos básicos, como acabamos de ver, ¿no? Los antecedentes, la justificación, la definición y las limitaciones del problema. Y las limitaciones, señores, es una cosa crucial. Ninguno de estos puede faltar. Los antecedentes son las investigaciones realizadas por otras personas a nivel internacional o nacional que nos van a dar luces o bases para la presentación de nuestra investigación. La justificación es lo que acabamos de ver, es por qué hacemos el estudio. La definición, hay que escribir el problema en forma de pregunta, como hemos visto con las 4 normas de Kerlinger ya en las clases anteriores. Y luego hay que colocar las limitaciones del problema, porque a pesar de lo que todos puedan decir, siempre existen limitaciones en un problema o en una investigación. Si no existen limitaciones, vendría a ser un trabajo casi perfecto, lo cual es imposible e inviable en nuestras condiciones y en nuestro escenario.
En segundo lugar, aparte de los objetivos, veremos ahora la formulación de la hipótesis. ¿Qué es la hipótesis? ¿De qué va a tratar la hipótesis? Bueno, la hipótesis indican lo que estamos buscando o tratando de probar y puede definirse como las explicaciones tentativas del fenómeno investigado formuladas a manera de proposiciones. En conclusión, es la respuesta tentativa, anticipada y afirmativa al problema. Dentro de una investigación científica, las hipótesis son proposiciones tentativas acerca de las relaciones entre dos o más variables y se apoyan en conocimientos organizados y sistemáticos. Por lo tanto, nosotros estamos viendo que vendría a ser la relación entre dos o más variables. Esto deja claro algo. ¿Habrá hipótesis con trabajos de una variable? Lo veremos un poco más adelante para darnos cuenta de que no necesariamente un trabajo de una sola variable puede contar con hipótesis. Sin embargo, debemos tener en claro cuál es el alcance. Toda hipótesis, en primer lugar, se debe fundamentar en un marco teórico. Si no se fundamenta en un marco teórico, la hipótesis estará mal planteada. O sea, la hipótesis no puede ser una adivinanza. Tiene que ser resultado, fruto del análisis de la teoría, de la revisión de las investigaciones y del análisis del asunto real en base a evidencia científica. Una hipótesis no se puede lanzar y ya. Esta tiene que tener una muy buena estructura. Por lo tanto, hay que basarnos en la realidad problemática, en información internacional, nacional y local. También tenemos que revisar todas las investigaciones relacionadas al problema. Y cuando revisemos estas dos cosas, nos vamos a dar cuenta de que esta hipótesis tiene o no tiene bases. Puede ser que nosotros establezcamos una hipótesis a nuestro antojo y toda la literatura dice exactamente lo contrario. Si esto ocurre, entonces vamos a tener problemas serios de planteamiento y nuestra asociación, como dijimos en una oportunidad, puede ser una asociación espuria. Habíamos dicho que una asociación espuria es una asociación entre dos variables que incluso puede ser significativa, pero carece de toda lógica. Por eso que la lógica establece un elemento fundamental en la investigación científica. Por lo tanto, las hipótesis se emplean para dos tipos de problemas, para los problemas explicativos y experimentales. Los problemas descriptivos no tienen o carecen de toda hipótesis. ¿Y por qué? Porque tienen una sola variable. Ya hemos visto que la hipótesis se plantea para la relación de dos o más variables. Si nosotros sabemos que las hipótesis se plantean por una relación de dos o más variables, entonces debemos tener en claro que las hipótesis se pueden referir a dos elementos. Primero, a los problemas explicativos y segundo, a los problemas experimentales. ¿Pero qué tipo de hipótesis hay? Existen solo dos tipos de hipótesis. Las hipótesis de investigación o alternativas, o alternas también se le llaman, que son las hipótesis que responden a mi problema de investigación, y las hipótesis nulas o estadísticas, que es la negación de mi hipótesis de investigación alterna. ¿Y por qué hay dos? Porque yo para probar de forma estadística el planteamiento de una hipótesis tengo que someterla a prueba con chi cuadrado, con t-student, con regresión logística, con alguna prueba estadística. Y estas pruebas me van a dar un valor significativo. Ese valor significativo o no significativo va a aceptar o rechazar la hipótesis nula. Y por lo tanto, si rechaza la hipótesis nula, afirmaré mi hipótesis de investigación. Si acepto mi hipótesis nula, rechazaré mi hipótesis de investigación. Entonces, la hipótesis que se juega en la tesis, en la estadística, es la hipótesis nula. Y la hipótesis de investigación es la que sale como conclusión de la misma. Las hipótesis específicas no existen. Pero sin embargo, en algunas universidades nos la piden con la finalidad de darle una formalidad. Alguien inventó esto en algún momento, pero bueno, si lo piden hay que colocarlo. Sin embargo, desde el punto de vista metodológico, no existen. Porque habíamos hablado que las hipótesis se plantean para la relación entre dos o más variables. Y cada hipótesis específica, entre comillas, que correspondería a un objetivo específico, tendría un problema de tipo descriptivo. Y por lo tanto, para los escenarios descriptivos no existen hipótesis. En consecuencia, no se tiene que plantear hipótesis específicas. Si tenemos, por lo tanto, hipótesis alternativa y la nula, y solo son dos escenarios posibles. Estos dos tipos de hipótesis, no hay más. Característica que debe tener una hipótesis. Una hipótesis debe referirse a una situación real en primer lugar. Nada ficticio, aquello que podemos comprobar. Los términos variables de la hipótesis deben ser comprensibles, precisos y lo más concreto posible. Si las variables no se encuentran concretas y claras, entonces va a ser poco probable que demostremos una hipótesis. La relación entre las variables propuesta por la hipótesis debe ser clara y verosímil, o sea, debe ser una relación lógica y no una asociación espuria como habíamos estado hablando.
Y esta, por lo tanto, para que sea lógica y verosímil, debe estar basada en teoría y debe estar basada en marco teórico o investigaciones previas. Los términos de la hipótesis y de la relación planteada entre ellos deben ser observados sin medibles o observables sin medibles. O sea que debemos tener referentes en la realidad. Esto quiere decir que debe estar basada, obviamente, en investigaciones previas que se han hecho en otros escenarios y contextos. La hipótesis, además, o las hipótesis deben estar relacionadas con técnicas disponibles para probarlas. Si no existe una técnica que permita la prueba de la hipótesis, entonces la hipótesis no es más que una aseveración tentativa al problema, pero esta no tiene o carece de completo fundamento. Bien, habíamos dicho dentro de la hipótesis la palabra variable, que debe ser clara y precisa, y las variables deben estar completamente especificadas. Bueno, ¿qué es variable? Según las definiciones dice cualquier característica, factor, cualidad o atributo a estudiar. También la literatura dice es algo que se puede modificar en un momento dado. Otros dicen que es el resultado de las operaciones que debe efectuar el investigador, que puede ser medida siempre que determinemos las reglas con que vamos a usar para la misma. Y se define operacionalmente para poderla medir. En conclusión, ¿yo cómo defino una variable? Con aquello que varía. O sea, variable es aquello que varía. Por ejemplo, color de cabello, ¿varía o no varía? Bueno, sí, el color de cabello varía entre las personas. Rojo, negro, amarillo, cano, castaño oscuro, castaño claro, etc. La edad varía entre persona y persona o no. Ah, bueno, sí, varía. Tiene 60, otro tiene 40, otro tiene 50, otro tiene 30, otro tiene 5, sí varía, entonces es variable. Entonces, simplemente hay que probar si de lo que estamos hablando varía o no para encontrar o definir a una variable. Y encontramos entonces muchos ejemplos de variables. Estado civil, bueno, si es variable porque varía. Sexo, es variable porque varía. Pero las variables se clasifican en dos. Los tipos de variables vendrían a ser las variables cualitativas y las variables de tipo cuantitativas. Pero estas a su vez tienen dimensiones o subclasificaciones. La variable de tipo cualitativa también se le denomina categóricas y se descompone en dos tipos, variables de tipo ordinal y variables de tipo nominal. La variable de tipo ordinal se refieren al orden y la variable de tipo nominal se refieren al nombre. O sea, significa que no existe un orden entre sí. Las variables cuantitativas, también llamadas numéricas porque cuantifican o numerizan aquello que estamos evaluando o midiendo. Y se dividen en dos tipos, las variables discretas que se refieren a números enteros y las variables continuas que se refieren a números decimales. Veamos entonces en una explicación más clara qué nos referimos con cada una de estas cosas. Una variable cualitativa, por ejemplo, son aquellas variables que pueden ser presentadas verbalmente mediante palabras. Por ello se denominan categóricas. Sus ejemplos son sexo, estado civil, religión, procedencia. La clasificación o escala de clasificación. Las variables cualitativas se clasifican en dos tipos, las variables nominales y las variables de tipo ordinal. Y veamos por qué se diferencian las variables de tipo nominal versus las variables de tipo ordinal. Bien simple. Las variables nominales miden cualquier atributo y muestra diferencias sin orden alguno. O sea, puede ser un desorden. Por ejemplo, sexo. Hombre y mujer. ¿El hombre es superior a la mujer? ¿La mujer es superior al hombre? ¿El hombre está arriba? O sea, ¿cómo podemos establecer una jerarquía? No existe una jerarquía entre hombre y mujer, simplemente son diferentes. El estado civil, soltero, casado, viudo, divorciado. ¿Es mejor ser soltero que casado? ¿Es mejor ser divorciado que soltero? ¿Es mejor ser viudo que soltero y casado? Entonces, estas preguntas nos establecen una diferenciación simplemente de los indicadores de la variable sin establecer un orden alguno. Por lo tanto, no existe un orden ni jerarquía. Pero existen otro tipo de variables que sí tienen orden, y esas van a ser el tipo de variables ordinales. ¿Qué es lo ordinal? Es una variable cualitativa que pone los elementos en orden, ya sea en forma ascendente o descendente. Ejemplo, el grado de instrucción se clasifica en sin instrucción, primaria, secundaria, superior. Grado militar, por ejemplo, general, coronel, comandante, mayor, alférez, oficial, etcétera, ¿no? Posición eclesiástica, tenemos papa, cardenal, o arzobispo, obispo, sacerdote, cura, clérigo, sacristán, capellán, monaguillo, etcétera, ¿no? Entonces tenemos diferentes estructuras de posición jerárquica y definitivamente es una orden jerárquica similar a lo militar, el aspecto eclesiástico. Y como vemos, eso es un orden, ya sea ascendente o puede ser descendente.
Por otro lado, las variables cuantitativas se dividen en dos. Son aquellas que también denominadas numéricas y se expresan en números, por ejemplo, edad, temperatura, coeficiente intelectual, peso, talla, etc. ¿Y cuál es su clasificación o escala de medición? Las variables cuantitativas se clasifican en dos: las variables discretas y las variables de tipo continuas. Ya veremos un poco más adelante a qué se refiere cada una de estas. Pero lo esencial es que la variable cuantitativa se refiere a contar o contabilizar datos. Muy bien. La variable de tipo cuantitativa continua se caracteriza porque tiene un espacio entre dos variables bastante amplio. Cada una de estas escalas se puede dividir además infinitamente. Por ejemplo, peso, talla, temperatura. Una persona puede medir 1,71 m con 2 milímetros, con 3 nanómetros, un angstrómetro, etcétera, ¿no? Entonces podemos subdividirla. El peso puede ser 45 kilogramos, 200 gramos, 3 nanogramos, 2 decigramos, etcétera, ¿no? Y se puede ir subdividiendo. Tanto la temperatura, peso, talla, etcétera. Entonces, la característica de la variable continua, cuantitativa continua, es que esta continúa dividiéndose hasta su mínima proporción. Sin embargo, las variables discretas se refiere a valores numéricos que solamente pueden ser expresados en números enteros. Por ejemplo, número de hijos, número de parejas, número de juicios, número de presos. Entonces, nadie tiene un hijo y medio. Nadie tiene 2 parejas y media, o nadie ha tenido medio hijo. Es absurdo, por muy chiquito que este sea. Entonces, en ese sentido, las variables cuantitativas discretas solo se refieren a números enteros. Y luego tenemos la variable cuantitativa continua. La variable cuantitativa continua se caracteriza porque tiene un espacio entre dos valores bastante... La continua tiene un espacio bastante amplio y se pueden subdividir. Habíamos dicho peso, talla, temperatura, presión arterial, etcétera, ¿no? Entonces, esta sí se divide a decimales o a la mínima expresión, ¿no? Veamos ahora qué es operacionalizar una variable. Una operacionalización de una variable no es otra cosa que un proceso de descomponer las variables a indicadores observables. Este proceso nos lleva cierto tiempo y cierta caracterización. Bien, doy unos minutos para no seguir avanzando, para que ustedes puedan expresar algunas preguntas libres y aclarar algunas dudas. Y ver qué cosa no quedó clara a través de la conferencia. Desactivo para recibir sus textos y comentarios. Gracias. Habíamos hablado de que las variables se tienen que descomponer a indicadores. ¿Qué es un indicador? Es la mínima expresión de una variable. Por ejemplo, si yo digo estado civil como variable, un indicador vendrá a ser soltero, casado, viudo, divorciado. Las variables entonces que se investigan en un estudio quedan identificadas desde el momento en que se define el problema. O sea, eso está totalmente claro. Si en el problema no identificamos dos variables a más, el problema está mal planteado. El proceso de identificación continúa y se trabaja en el marco teórico, un momento en el que se identifican las variables secundarias y se conceptúan las mismas. Y esto es importante. Existen personas que plantean un problema de investigación y luego trabajan los objetivos o las subvariables y los indicadores, pero no han leído el marco teórico. De repente lo conocen desde el punto de vista profesional, de cómo van trabajando, pero si no van a los teóricos, a los autores, entonces va a ser bien complicado que puedan hacer el trabajo con eficacia. Entonces existe el trabajo primero de revisión del marco teórico y luego ver cómo la teoría mide esa variable. Y yo me adecuo a eso. Sin embargo, el nivel de definición es abstracto y complejo. No permite la observación o medición, por lo que se hace necesaria la derivación de variables más concretas y permiten la medición real de los hechos. Por lo tanto, si tenemos una variable que es macro grande, vamos a descomponerla hasta tener variables cada vez más pequeñas. Y esas variables cada vez más pequeñas se le denominan indicadores. Esos indicadores
son los elementos que nosotros vamos a medir en un instrumento de recolección de datos. Veamos entonces cómo es dicho proceso. ¿Cómo hacemos el proceso para llevar una variable a indicadores completamente medibles? Bueno, es un proceso en embudo. En primer lugar, tenemos que saber cuáles son las partes de la variable. Es como si tengamos una cabeza y decimos cuáles son las partes de la cabeza. Bueno, tenemos oídos, nariz, ojos, boca, cabello, cráneo. Y si sumamos ojos, nariz, cabello, boca, cráneo, nos dará una cabeza. Pero ¿qué tal si digo todo menos boca? ¿Me dará una cabeza? ¿Qué tal si digo todo menos nariz o menos ojos? Yo creo que siempre le faltaría algo. Entonces, de lo que se trata es eso. Cuando nosotros operacionalizamos una variable o hacemos una descomposición de la misma, tenemos que reducir siempre la variable a la mínima expresión. Y este proceso de llevar la variable a la mínima expresión se denomina operacionalización. Cuando recién hacemos nosotros una operacionalización, recién estamos logrando identificar a la mínima expresión los indicadores de la variable, ¿no? Pero este proceso lleva tiempo. Este proceso no es sencillo y tiene que estar empapado de un gran marco teórico. Si no tenemos un conocimiento vasto de un marco teórico, entonces el proceso de operacionalización va a ser bien complicado. A ver, vamos a hacer un ejemplo. Yo tengo la variable procedencia. ¿Cómo descompondremos la variable procedencia a la mínima expresión? Bueno, pueden proceder de tres regiones naturales. Por ejemplo, costa, sierra y selva. Muy bien. Entonces, si estamos en costa, sierra y selva, entonces el proceso de operacionalización se fue de frente. Procedencia se divide en costa, sierra y selva. Pero ¿y qué tal si alguien quiere descomponer o operacionalizar no a costa, sierra y selva, sino al lugar de procedencia? Bueno, entonces puede ser Puquio, Sayapuyo, Tambopata, Hualochirí, Comas, La Libertad, Amazonas, Bagua Grande, Bagua Chica, y podemos tener miles de posibilidades. Entonces, cuando nosotros descomponemos una variable a indicadores medibles, tenemos que tener mucho cuidado de hacer el proceso de manera correcta y adecuada. ¿Por qué? Porque si no hacemos este proceso de levantamiento correcto y adecuado, entonces vamos a tener una primera gran dificultad. Vamos a tener demasiados indicadores y la variable se va a hacer imposible de ser medida. Imposible de ser medida. Por lo tanto, el proceso de llevar una variable de un nivel abstracto a un plano operacional se denomina operacionalización. La función básica de dicho proceso es precisar y concretar al máximo el significado del alcance que se otorga a una variable en un determinado estudio, ¿no? Previo al planteamiento del proceso de operacionalización de las variables, se hace necesario discutir acerca de su conceptualización. Según Good y Hutt, los conceptos representan el sistema teórico de cualquier ciencia y son símbolos de fenómenos que se estudian. Miren, por ejemplo, yo tengo dos elementos. Una es la definición conceptual y la otra la definición operacional. Por ejemplo, ¿qué dice la ley acerca de una variable? Por ejemplo, acerca de la edad. Dice, bueno, el consenso, toda la realidad científica dice que la edad es una condición en la cual una persona ha transcurrido un tiempo desde su nacimiento hasta la fecha actual y que se mide en años. Bien, perfecto, entonces yo pondré definir conceptualmente que eso dice el consenso. Pero entonces yo encuentro que la utilidad de mi investigación no es medirle en años, sino medirle en meses, porque yo voy a analizar un proceso a través de meses. Entonces, yo voy a decir, esta persona tiene 140 meses, esta 250 meses. Entonces yo establecí una forma diferente de medir la variable, pero dentro del mismo contexto del proceso, que es el tiempo transcurrido entre el nacimiento y la fecha actual. Pero yo puedo variarla y puedo mejorar la condición, puedo establecer una estructura diferente de esta medición y como consecuencia voy a tener una variable medida
de una forma distinta. A esta forma distinta de la forma conceptual, como se le denomina a la variable, se le llama definición operacional. Por ejemplo, si yo mido cáncer de mama, algunos dirán, bueno, cáncer de mama se va a medir con un diagnóstico positivo en la sangre y un análisis del tumor por biopsia. Muy bien, eso dice el libro. Pero ¿cómo yo tendré mi alcance operacional? Mi estudio no me permitirá tener suficientes recursos y a lo mejor diré cáncer de mama será el resultado mediante rayos X, mamografía, punto. Pero me dicen, oye, pero eso no es cáncer de mama. Sí, pero yo en mi definición de mi trabajo dije cuál era el alcance, cuál era la limitación, y por lo tanto coloqué que mi definición operacional solamente alcanzaba a medir la radiografía. Y se acabó. Entonces, en ese sentido, yo tengo una definición conceptual y una definición operacional. Y yo tengo que marcar la diferencia entre una definición conceptual y definición operacional. La definición conceptual la dice el consenso, la dicen los expertos del área, mientras que la operacional la digo yo de acuerdo a este concepto y consenso, pero reduciendo las posibilidades para que el estudio sea viable, práctico, útil y sencillo de hacer, y yo obtenga mi grado y logre ser magíster, ¿no? Vamos a ver entonces cómo se puede lograr un proceso de operacionalización. No es una tarea sencilla y, como le digo, el segundo componente es que tiene que estar bien empapada sobre el marco teórico. Por ejemplo, yo diría que operacionalicen la variable o una variable denominada gestión. Ya que es administración de la justicia, vamos a ver la variable gestión. ¿En qué se descompone la variable gestión? En 4 indicadores: planeamiento, organización, dirección, evaluación y control. 5 indicadores: planeamiento, organización, dirección, evaluación y control. Muy bien, esos son mis indicadores de mi variable gestión. ¿Serán mis indicadores o todavía serán subvariables? No, profe, todavía son subvariables, porque gestión tiene planeamiento y planeamiento también se descompone. Bien, entonces descompongamos planeamiento. Planeamiento tiene que descomponerse su mínima expresión. Bueno, entonces, ¿a través de cómo se refleja el planeamiento? Bueno, de un documento. ¿Cómo se llama el documento? Ah, ya, el documento se llama plan estratégico. Ya, ¿dónde está el documento? En la gaveta. Entonces, analicemos el documento. Bajamos el documento y vemos a ver si el planeamiento estratégico estuvo... ¿Cómo lo mido ahora? Como bueno, regular y malo. Muy bien. Entonces, ¿por qué un planeamiento estratégico será bueno, será regular, será malo? Ah, bueno, es bueno porque está el documento. Bueno, ¿será bueno solo porque está el documento de planeamiento? No, yo creo que no. Bien, establecemos ítems entonces, indicadores de planeamiento. Muy bien. Un planeamiento tiene visión, tiene misión, tiene diagnóstico situacional, tiene estrategias, tiene actividades estratégicas, tiene cronograma, tiene estrategia de evaluación, tiene presupuesto, tiene metas, objetivos, etcétera, etcétera. Entonces, primero tiene y no tiene. Pero luego de tiene y no tiene, además tenemos el elemento de que está correctamente planteado o está incorrectamente planteado. Entonces estableceremos que estos indicadores pueden ser existe o no existe, o que estén adecuadamente planteados o no adecuadamente planteados, o no existan. Entonces, si establecemos estas condiciones, vemos que la subvariable del planeamiento estratégico, que se descompone de la variable gestión, ha sufrido un proceso de operacionalización. Entonces, gestión se descompuso en planeamiento, organización, dirección, control y evaluación. Mientras que una de sus subvariables, llamada planeamiento, se descompuso en misión, visión, actividades, estrategias, actividades estratégicas, cronograma, presupuesto y metas y objetivos. Muy bien, entonces todo esto se clarifica y tenemos una medición de la variable planeamiento. Entonces, si nosotros tenemos la medición de la variable planeamiento, les dejo en este instante como tarea, por favor, descomponer la variable dirección. Entonces tienen como tarea en este instante, por favor, descomponer la variable dirección y me la expresan en el cuadro de texto que siempre envían ustedes cuando hacemos la práctica. Bien, empezamos. Descompongan la variable dirección. Bien, entonces seguimos hasta que estén preparado el ejercicio.
Una personalización entonces se logra a través de un proceso que transforma una variable en otras que tengan el mismo significado y que sean susceptibles de medición empírica. Para lograrlo, las variables principales se descomponen en otras más específicas llamadas dimensiones o subvariables. A su vez es necesario traducir estas dimensiones a indicadores para permitir la observación directa. Algunas de las variables pueden ser operacionalizadas mediante un solo indicador. En otros casos es necesario hacerlo a través de un conjunto de indicadores. Por ejemplo, sexo, ¿cómo operacionalizaríamos? Masculino y femenino. De frente, un solo indicador, ¿no? Y no hay mayor expresión, no hay mayor problema. O dos indicadores quería. Edad, por ejemplo, sería en años. Entonces, un solo indicador y se acabó, ¿no? Pero, por ejemplo, la variable calidad, por ejemplo, calidad de servicio de un banco, sería más complicada de operacionalizarla. Bueno, entonces descompondríamos la variable calidad en varias subvariables. ¿Qué variables podrían conformar o qué subvariables podrían conformar la variable calidad? Por ejemplo, trato, ¿no? El trato es un elemento importante. El tiempo de espera, el resarcimiento, sí, estamos hablando de la variable calidad y su descomposición en indicadores. Por ejemplo, la variable calidad de atención en un banco o de servicio en un banco se descompone a... estamos haciendo ejemplos para que luego lo apliquen al área. Trato, tiempo de espera, resarcimiento, privacidad, acceso, comodidad. Muy bien. Entonces la calidad de atención en un banco se va a medir en esas dimensiones o subvariables. Supongamos que trato es una de las subvariables o dimensión que yo voy a descomponer en indicadores. Entonces, ¿cómo yo mido la subvariable trato? ¿Cómo la descompongo la subvariable trato? Bueno, ¿me trató bien, sí o no? Y queda ya el asunto arreglado. Ya eso es todo. ¿Cómo sé si me trató bien o no la persona que me atiende en el banco? Bueno, entonces vamos a descomponer la variable trato a otros indicadores. Por ejemplo, un indicador puede ser saludo. ¿Me saludó o no? Muy bien, eso constituye una parte del trato. ¿Me miró directamente a los ojos o no? Eso es otra parte del trato. ¿Puso atención a lo que yo le decía o no? Es otro elemento que conforma el trato. ¿Respondió a mis dudas e inquietudes? Esa es otra parte del trato. ¿Se despidió cortésmente? Otra parte de la variable trato. Entonces ya tenemos varios indicadores de variable trato. Y de repente me respondió con voz adecuada, atenuada, otro elemento de la variable trato. Pero ¿qué pasa si me levantó la voz, no me saludó, no me miró, me tiró el dinero? Bueno, entonces obviamente los indicadores de la variable trato van a verse afectados. Entonces esta variable trato, como acabamos de ver, la hemos descompuesto en indicadores cada vez más pequeños, ¿no? Y son los indicadores que deberían ir al caso del análisis de la investigación. O sea, en la investigación no vamos a medir la variable, sino vamos a medir sus indicadores. Y estos indicadores se van a medir a través de la descomposición exacta y adecuada de cada una de las variables o subvariables. Por ejemplo, descompongamos otra de las variables de calidad. Y a lo mejor va a ser tiempo de espera. Si nosotros esperamos en un banco, por decir, y obviamente calidad es un tema importantísimo en el área de administración de la justicia, porque uno de los elementos más importantes de la administración es la calidad. Y por ejemplo, el tiempo de espera. Digamos que en el banco nosotros esperamos algunos media hora, otros 40 minutos, otros 10 minutos, etcétera. ¿Cómo descompondremos el tiempo? Bueno, no hay forma de descomponerlo, simplemente el tiempo se mide en horas o en minutos y ya. Entonces es una variable que no necesitará mucho proceso de descomposición. Esta subvariable de la variable calidad, decimos, bueno, tiempo en minutos. Y se acabó. Ya anotamos el tiempo en minutos. Pero algunos dirían, pero profesor, el tiempo puede ser demasiado, puede ser el adecuado o puede ser corto. Muy bien, entonces rankeamos y decimos, un tiempo prolongado puede ser más de 20 minutos. Un tiempo adecuado puede ser entre 5 y 19 minutos y un tiempo corto menor a 5 minutos. Entonces ahí tenemos ranqueos
de los indicadores de la variable de repente tiempo de espera. Pero esta de acá se saca de frente, sin mayor dificultad. Pero por ejemplo tenemos otra subvariable que deseamos descomponer. Y esa subvariable viene a ser resarcimiento. Este indicador importantísimo en la calidad de atención, que es el resarcimiento, vendría a ser la capacidad de efectividad de la queja. Entonces vamos a descomponer la subvariable resarcimiento. Entonces, resarcimiento, ¿cómo lo voy a medir? Primero, si se puede uno quejar. Si existe la capacidad de queja. ¿Existe o no existe? Bien. Segundo punto, la capacidad de escucha de la queja. ¿Solo será a través de un buzón de sugerencias de manera indirecta o tenemos que establecer un proceso de buscar a alguien que no se encuentre, de repente al jefe, y si me atiende o no me atiende? O sea, ¿quién atiende esa queja? Tercero, la capacidad de respuesta a la queja. O sea, que te informen adecuadamente o no si la queja fue tomada en cuenta. Y cuarto, la resolución de la queja. ¿Qué vendría a ser el hecho si tomaron alguna medida o decisión en base a la queja planteada? Entonces tenemos 4 indicadores de la variable o la subvariable resarcimiento que me daría calidad. Entonces, de esta forma sumamos trato, tiempo de espera, privacidad, confidencialidad, resarcimiento, competencia, y todos estos indicadores y todas estas subvariables las sumamos para que me den la variable calidad, pero cada una de estas subvariables se va a descomponer en otras más pequeñas, como por ejemplo en el trato: saludo, atención, mirada a los ojos, respeto, despedir y tono de voz, ¿no? Igual para privacidad, igual para los otros componentes. Si esto ha quedado claro, por favor, ahora sí, vamos a descomponer, otra vez damos el ejercicio, la subvariable del tema que estábamos hablando, del tema de gestión. Ya había descompuesto yo la variable de planificación. Ahora, por favor, me gustaría que descompongan la subvariable dirección. Bien, damos el ejemplo Rizzi Romero, ¿ya? Bueno, como estuvo desconectada, para que se entienda. Y vamos a coger otra variable. Habíamos dicho que tenemos, por ejemplo, una variable calidad. Vamos a dar otro ejemplo ahora relacionado al área judicial. Calidad de atención a los abogados en el Poder Judicial en la mesa de partes, ¿ya? Entonces, si nos referimos a eso, tenemos que evaluar todos los componentes de la calidad de atención. Y la calidad de atención se descompone en varios indicadores, como puede ser trato, tiempo de espera, resarcimiento, privacidad, confidencialidad, ambientación. ¿Ya? Vamos a descomponer, por ejemplo, el elemento ambientación, que es un elemento de la calidad. Y bueno, la calidad de la mesa de partes del Poder Judicial, vamos a evaluarla. Entonces, bueno, tenemos la subvariable ambientación. Bueno, ambientación la descomponemos en indicadores. Uno de sus indicadores puede ser la comodidad. Bien, perfecto, se sienten cómodos, hay muebles, estos son confortables, la gente puede esperar sentada, etcétera, ¿no? El otro punto es si hay buena ventilación, si hay aire acondicionado, si no es un ambiente muy cerrado, si no hay demasiada gente transpirando y de repente que el ambiente se ponga incómodo, si hay una televisión, si el ambiente está limpio, si no huele mal, si tiene una bonita decoración, es atractivo a la vista, si me siento cómodo en él. Entonces, cuando identificamos esta subvariable ambientación, tenemos elementos que son los indicadores, ¿no? Que son comodidad, limpieza, presencia de televisor, confortabilidad, higiene, imagen, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces todo esto constituye la subvariable ambientación, que sumada con las otras subvariables, trato, tiempo de espera, resarcimiento, capacidad de reclamo, etcétera, etcétera, me van a dar recién la variable calidad. Entonces, la idea, como les planteé hace algunos minutos, es que descompongan ustedes la variable dirección, porque habíamos dado un ejemplo. El ejemplo es gestión. Y de gestión hemos descompuesto
a varias subvariables, que son planeamiento, organización, dirección, control y evaluación. Yo ya descompuse la variable planeamiento. Y la variable planeamiento se refería a determinar el planeamiento. Y esta subvariable la conformamos en indicadores. Los indicadores son existencia de visión, de misión, de objetivos estratégicos, actividades, estrategias, si existe un FODA, ¿no? Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, si existe además un cronograma, un presupuesto, recursos, una buena planificación de los recursos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces todo esto me constituye la variable planeamiento. Ahora les solicité a ustedes que descompusieran la variable dirección para que me digan cómo mediría, en qué indicadores voy a medir esta subvariable dirección, que sumada con planeamiento, que sumada con organización, que sumada con evaluación y control, me den la variable gestión. A eso me refería y espero por favor el aporte ya en 2 minutos de cómo trabajaron la variable o la subvariable dirección. Entonces estoy a la espera. Más o menos, Jessica, usted se acaba de aproximar, ¿no? Dirección entonces tiene que ver con saber delegar, ¿cierto? Saber delegar, saber motivar, ¿sí? Conducción, si hay la capacidad de tener seguidores, si sabe o no organizar, si ha gestionado adecuadamente las actividades, ¿no? Entonces, si nosotros sumamos la motivación, sumamos el saber delegar, sumamos la capacidad de convocatoria, sumamos la asignación oportuna de actividades a cada quien, una política adecuada de sanciones, una política adecuada de estímulos, entonces, etcétera, etcétera, y otros indicadores, estaríamos trabajando bien la subvariable dirección. Entonces, la dirección es una suma de competencias personales del director que van a hacer que la organización funcione bien o no funcione bien. Entonces, cuando planteamos este elemento, dirección, hay que descomponerlos a sus dimensiones o indicadores, y a esto no nos dará el problema. Lo mismo haremos con planeamiento, lo mismo haremos con organización, con dirección, con evaluación y con control. Si tenemos todo esto descompuesto, entonces ya tenemos los indicadores. Y señores, esos indicadores que nosotros vamos a plasmar no son otras cosas más que los ítems que van a ser considerados en nuestro cuestionario, guía de observación, o ficha de transcripción, o lista de cotejo que hagamos a través de nuestra investigación científica, ¿no? Entonces, esta operacionalización se logra a través de un proceso que transforma la variable en otras que tengan el mismo significado y que sean susceptibles de medición empírica. Para lograrlo, las variables principales deben componerse en otras más específicas llamadas dimensiones. A su vez es necesario traducir que estas dimensiones a indicadores para permitir la observación directa. Algunas veces las variables pueden operacionalizarse mediante un solo indicador y hemos puesto ejemplos. En otros casos es necesario hacerlo a través de un conjunto de indicadores. Entonces, señores, como nosotros acabamos de ver, el proceso de operacionalización de variables no es otra cosa que la descomposición de algo más general a elementos más específicos. Y bueno, ¿qué son los indicadores? Los indicadores son elementos característicos de una determinada población, de un conjunto de elementos o una realidad concreta, y que describen o indican una situación permitiendo el análisis e interpretación. Por ejemplo, un indicador es costa, la variable sería sierra. Un indicador es soltero, la variable sería estado civil. Un indicador es cuenta con una misión adecuada, la variable sería planeamiento estratégico. Entonces, los indicadores son referentes empíricos que permiten la medición, descripción y ordenamiento de los elementos estudiados. Un indicador es toda cantidad, valor o elemento que permite conocer el estado de un hecho o fenómeno. Y también puede expresarse la variación, el comportamiento, la intensidad o relación de dos o más características, hechos o fenómenos. Entonces, señores, hemos visto que los indicadores no hacen otra cosa que indicar el estado o la condición de la realidad de una de las dimensiones de la variable. Entonces, en este caso, los indicadores serían bastante claros de poder trabajar o plantear. Cuando nosotros hablamos de los indicadores, estamos hablando de otro proceso.
el proceso de operacionalización de las variables, pero para llegar al indicador hay que establecer si este indicador es válido o confiable. La validez y la confiabilidad de este indicador depende de la validez y confiabilidad de la observación o de los datos utilizados. Si nosotros tenemos soltero y no comprobamos el hecho de que sea soltero y solo nos basamos en la respuesta, puede ser que nuestro indicador no sea lo suficientemente confiable. Entonces, la validez y confiabilidad del indicador depende de la validez y confiabilidad de la observación o datos utilizados, de la conceptualización de las variables y de los argumentos matemáticos para su construcción. ¿Y por qué argumentos matemáticos? Porque el indicador se le va a asignar un valor, un código, y ese código es el que se va a ponderar, y esa ponderación es la que va a ir a la computadora o un proceso o una base de datos estadística, y se va a procesar, analizar y trabajar el diagnóstico o la investigación para presentar luego el reporte final. El indicador, por lo tanto, corresponde a una realidad concreta. Lo que hace confiable al indicador es que mida exactamente lo que deba medir. Por ejemplo, si yo digo soltero y yo no tengo más que el testimonio de la persona con el dato de soltero, entonces ese indicador no es confiable. Pero si yo digo soltero y miro el DNI, ese indicador es más confiable. Entonces el indicador puede ser estado civil en el DNI. Sin embargo, el DNI puede decir que es soltero, pero la persona en verdad es casada. Entonces ese indicador es confiable para estado civil en el DNI, pero no para estado civil en la condición real. Entonces podemos así contrastar diversos tipos de indicadores, pero la confiabilidad es que mida y recoja exactamente lo que quieran medir. Luego voy a dar esas tres características para que cada uno evalúe si el indicador es confiable o válido. Los indicadores, por lo tanto, no determinan la realidad. Por el contrario, la realidad determina el valor y significado del indicador. Los cambios o modificaciones atribuidas en el valor del indicador no cambian ni modifican la realidad. Por el contrario, el indicador lo que es la abstracción de un elemento mostrado en la realidad, de un elemento sacado de la realidad y tratado de colocar en blanco y negro a través de la expresión matemática más concreta posible. Esta es el indicador. Entonces, cuando nosotros vemos un indicador, hay que preguntarnos si este está bien trabajado, adecuadamente formulado, adecuadamente planteado, ¿no? Entonces la distancia entre el indicador y la realidad debe ser mínima. Obviamente tiene que ser, por lo tanto, el indicador objetivo. Y es el sustento científico, la objetividad, o sea, debe medir lo que debe medir, no lo que parece que mida, ni lo que se supone que debe interpretarse. Entonces, mientras más esté aproximado a la realidad del indicador, entonces menos será el sesgo de la investigación. Todo indicador sirve, por lo tanto, para indicar y para dar a conocer o entender algo por indicios, valores o señales. Un indicador no es un número, es un valor o una dimensión que tiene naturaleza y corresponde a un elemento o conjunto de elementos. Y tiene, por lo tanto, un espacio y un tiempo. Por ejemplo, el estado civil no es para siempre. Vas a ser viudo en algún momento. Fuiste soltero en algún instante. Vas a ser casado en algún momento. Entonces, esto tiene una ubicación en un tiempo y un espacio. Por ejemplo, estado civil en el 2008. Y eso es un indicador que quedó delimitado bajo esa característica, ¿no? Cuando un indicador se le asigna categorías, entonces se le puede ser considerado como una variable. O sea, si tenemos un indicador que necesita descomponerse más y cada vez más y cada vez más y no aterrizamos nunca, entonces ese indicador volverá a convertirse en una variable y la trabajaremos como tal y lo descompondremos en nuevos indicadores. Cuando una variable se considera un valor particular, entonces se tendrá ya un indicador. Por ejemplo, si tenemos una variable, por decir sierra, y ya no podemos descomponer más, entonces decimos, ya sierra es un indicador, porque viene de la variable procedencia. Y la procedencia se clasificó o la clasificamos en costa, sierra o selva. Entonces, bajo ese sentido, ya tenemos nosotros un indicador planteado de forma correcta y coherente, ¿no? Además, en el sentido más simple, cualquier dato
puede ser un indicador. Lo fundamental es saber su significado, es saber la magnitud de su alcance. Si nosotros cualquier dato no lo asociamos adecuadamente o no le damos su verdadero contexto o significado, vamos a tener problemas en el planteamiento de los indicadores, ¿no? Pero para eso tenemos que conocer qué características debe tener un buen indicador. Entonces, todo indicador, como dimensión para el análisis y la investigación, debe tener las características siguientes. En primer lugar, debe ser específico. Quiere decir que deba medir un solo aspecto, no debe medir más. Debe ser sencillo, quiere decir que debe ser comprendido fácilmente, porque obviamente va a ser una alternativa, un cuestionario el cual la gente va a responder. Debe ser confiable, quiere decir que ésta deba medir lo que deba medir y no otra cosa. Verificable, quiere decir que ésta se pueda demostrar a través de la realidad y probándolo en otras personas, se tiene que volver a encontrar. O si otra persona viene y evalúa la misma pregunta, entonces quiere decir que deba encontrar la misma respuesta. Válido, mida lo que realmente se espera de que mida y no otra cosa. Y temporal, de que debe ser aplicado en un momento dado. Pero además de estas características de los indicadores, existen 3 leyes para la formulación de un indicador. Y eso tienen que tomar nota. Mira, una primera ley es que un indicador debe pertenecer al mismo tipo de clasificación. Una segunda ley es que los indicadores deben ser mutuamente excluyentes. Una tercera ley una primera es que debe pertenecer al mismo tipo de clasificación. Una segunda, que deba ser mutuamente excluyentes. Entonces, si hablamos de que pertenezca al mismo tipo de clasificación, significa de que no debe pertenecer a otra. Por ejemplo, si tenemos las categorías o estamos haciendo una investigación sobre calidad docente y tenemos que responde una persona que la calidad puede ser mala, regular, buena y excelente, entonces hay un problema. Excelente no es una clasificación que corresponda a buena, muy buena. Entonces, eso tiene que ver con un problema serio de clasificación. Si nosotros decimos muy buena, buena, regular, mala, muy mala, ahí sí va a pertenecer al mismo tipo de clasificación, ¿no? Pero excelente saldría, ¿no? Otro ejemplo. Soltero, viudo, divorciado, madre soltera. Entonces, madre soltera no pertenece al mismo tipo de clasificación. Estamos hablando de soltero, viudo, divorciado, conviviente, ¿no? Entonces, y casado. Madre soltera no encaja con ninguno de los tipos de que pertenezcan al mismo tipo de clasificación, ¿no? Otro ejemplo, por decirlo. Procedencia. Costa, sierra, selva y Apurímac, ¿no? Entonces, puede ser de la costa, de la sierra, de la selva y tienes Apurímac. Y Apurímac es otra clasificación, se refiere a procedencia del lugar, por lo tanto, no pertenece al mismo tipo de clasificación, ¿no? Entonces, este es un problema serio y muchos escriben los indicadores perteneciendo a diversos tipos de clasificación. Y nosotros, por ejemplo, yo acabo de recibir una evaluación docente de una universidad muy prestigiosa que dice: ¿cómo es el rendimiento en clase del docente? Excelente, bueno, regular, malo, muy malo y deficiente. Entonces ahí hay problemas serios de que pertenezcan al mismo tipo de clasificación, porque muy bueno, bueno, regular, malo, muy malo, sí, pero excelente y deficiente no tiene nada que ver con el otro tipo de clasificación. Hay otra característica que se llama mutuamente excluyente, que 2 indicadores deben quedar excluidos, no pueden ser lo mismo o no deben parecer lo mismo. Por ejemplo, si yo digo muy buena y digo excelente, entonces, ¿cuál es la diferencia entre muy buena y excelente? ¿Se excluyen o no se excluyen? ¿O están combinadas? Y esa combinación de repente está mal. Por ejemplo, si yo digo deficiente o muy malo, ¿cuál es la diferencia entre deficiente y malo? Entonces ahí hay un problema de que no sea mutuamente excluyente, que una de las categorías de repente esté incluida en la otra. Por ejemplo, otra caracterización puede ser:
soltero, casado, conviviente, unión estable. Obviamente, unión estable con conviviente y casado pueden ser lo mismo, pueden ser casi lo mismo, o sea, o tanto el casado como el conviviente pertenecen a una unión estable, y esas no son mutuamente excluyentes, por lo tanto es un error. Otra característica de mutuamente excluyente puede ser profesión: ama de casa, abogado, ingeniero, docente de colegio estatal y trabajador público. Obviamente, trabajador público es un error porque puede ser cualquiera de estos un trabajador público, no es mutuamente excluyente. Pero tampoco puede pertenecer al mismo tipo de clasificación porque estoy colocando ama de casa, y ama de casa discorda de las otras profesiones o es discordante de la categoría de trabajador público o abogado o ingeniero. Entonces no pertenecen al mismo tipo de clasificación y tampoco son mutuamente excluyentes. Además, otra característica u otro ejemplo puede ser tipo de dictamen: inocente, culpable y sentenciado. Inocente, culpable y sentenciado. Entonces acá tenemos dos problemas: inocente y culpable sí están bien, pero sentenciado puede ser inocente y sentenciado, o culpable y sentenciado. Entonces aquí no hay mutuamente excluyentes, ¿no? Una tercera característica, ya dijimos dos, que pertenezcan al mismo tipo de clasificación, que sea mutuamente excluyente. Una tercera característica de los indicadores es la exhaustividad. Exhaustivo, ¿qué quiere decir? Que existan todas las alternativas de respuesta. Por ejemplo, nivel de corrupción del Congreso: alto, muy alto, alto, promedio. Entonces, si tenemos que el nivel de corrupción del Congreso es alto, muy alto, promedio, ¿y dónde está el que no hay corrupción? O bajo, muy bajo. Entonces no es exhaustiva, le faltan alternativas. Aunque parezca obvio, aunque identifiquemos que todos pueden ser corruptos, aunque existe la posibilidad de la sospecha, entonces al establecer nosotros esta situación y al no delimitar adecuadamente la exhaustividad, tenemos problemas porque faltarían alternativas. Otro ejercicio, por ejemplo, de exhaustividad podría ser un ejemplo de exhaustividad podría ser en el aspecto de procedencia: costa-sierra. Entonces, ¿qué nos faltaría? Selva. O cuando yo doy alternativas, regiones del Perú, escribo todas las regiones y me falta la región Callao. O si estoy, por ejemplo, dando alternativas, si doy A, B, C, D, y en una alternativa yo obvio una respuesta, entonces no estoy colocando yo adecuadamente la exhaustividad. Entonces, señores, estamos viendo que las características de los indicadores vendrían a ser mutuamente excluyente, pertenecer al mismo tipo de clasificación y exhaustividad. Me gustaría, por favor, que me dieran ustedes ejemplos durante los 10 minutos siguientes de cómo estarían mal planteados algunas pruebas o algunas variables con sus respectivos indicadores, y me van a decir si es que son exhaustivos, si es que son mutuamente excluyentes o pertenezcan al mismo tipo de clasificación. Yo quiero que me den cualquier variable, y me pongan sus indicadores para yo encontrarle el error si fallan con respecto a que pertenezcan al mismo tipo de clasificación, que sean mutuamente excluyentes o que sean exhaustivos. Tienen ustedes 10 minutos, por favor, para hacer esta práctica y tener resultados de si se entendió o no sobre estas tres leyes de la formulación de indicadores. Un ejemplo que nos dicen es para mutuamente excluyentes: jueces probos y jueces idóneos. La variable supongo que será el nivel de ética de los jueces, ¿verdad? Muy bien. Un juez probo si excluye a un juez idóneo. ¿Sí? Yo creo que es un buen ejercicio. Así es, ¿está bien? Repito, damos la variable corrupción en el Poder Judicial y yo doy las alternativas, y ustedes mandan las alternativas y yo evalúo si fallan en el que pertenezca al mismo tipo de clasificación, si son mutuamente excluyentes o si son exhaustivas. A ver, Rizo Romero Gallegos nos dice:
corrupción de los jueces en el Poder Judicial. Los indicadores serán probidad de los jueces, probidad de los justiciables, número de casos, sentencias eficaces. Corrupción de los jueces en el Poder Judicial. Probidad de los justiciables, número de casos. A ver, la probidad de los jueces y probidad de los justiciables sí pertenecen al mismo tipo de clasificación. Pero el número de casos ya no pertenece al mismo tipo de clasificación. Sentencias eficaces, tampoco. Ahora, si vemos sentencias eficaces, tendría que ir con sentencias ineficaces. Por lo tanto, no pertenecen al mismo tipo de clasificación. Vamos a ver si son mutuamente excluyentes. Si probidad de los justiciables, probidad de los jueces, está bien, mutuamente excluyentes. Número de casos, pero este número de casos puede ser de los justiciables, no es mutuamente excluyente con la probidad de los justiciables. Y sentencias eficaces, pero estas sentencias eficaces puede ser de los números de casos y puede ser de los judiciables. Por lo tanto, no son mutuamente excluyentes. A ver, veamos si son exhaustivas. Probidad de los jueces, probidad de los justiciables. Ahí está completo. Pero con respecto a números de casos, es una variable abierta. Y sentencias eficaces le faltaría sentencias ineficaces. Entonces, tampoco cumple con el criterio de exhaustividad. Entonces, esa es la idea. Que me manden el resultado tal y como lo conciben ustedes para ver que frecuentemente nosotros caemos en el error del planteamiento de los indicadores. Y es muy común, ya sea en cuestionarios judiciales, ya sea en procesos, ya sea en evaluación, ya sea en exámenes, en examen de admisión mismo, o incluso en la sustentación de la tesis, que se peque en este tipo de errores cuando nosotros construimos el cuestionario para nuestra propia investigación, ¿no? Entonces es un buen ejemplo que nos dio la posibilidad de probar que los indicadores están completamente mal planteados y que tiene las tres fallas, ¿no? Está bastante bien, Richie Romero, gracias. A ver, veamos. Jessica Padilla nos dice: indicadores del mismo tipo de clasificación. Alto índice de corrupción en el ámbito penal, en menor escala en el civil y poco en el laboral. Supongo que se refiere a corrupción en el Poder Judicial, ¿es cierto? Si dice alto índice de corrupción en el ámbito penal, menor escala en el civil y poco en el laboral. Se supone que si yo tengo como variable nivel de corrupción en el Poder Judicial, yo tendría que de repente dividirla en tres preguntas. En el penal, en el civil y en el laboral. Solo para el penal, si mido el nivel de corrupción de civil, el nivel de corrupción en el área penal, tendré alto índice de corrupción, mediano índice de corrupción y bajo índice de corrupción. O sea, no espero yo tener la respuesta, sino las alternativas de respuesta. Si es en el ámbito penal, yo analizaré como alto índice de corrupción en el nivel penal, mediano índice de corrupción y bajo índice de corrupción. Y en el civil, ¿qué diga en el civil? Y en el penal, igual, alto índice de corrupción, mediano índice de corrupción, bajo índice de corrupción. Entonces, de lo que se trata es justo de dar alternativas. Si vemos acá lo que Jessica Padilla ha planteado y ha colocado alto en uno, le falta el mediano y el bajo en el otro. Por lo tanto, no vendría a ser exhaustiva. Cuando dice menor escala en lo civil, tenemos una baja acá, nos faltaría el regular y el alto en la parte civil. Y en el laboral, como dice poco o bajo, entonces nos faltaría el mediano y el alto nivel de corrupción con respecto al área laboral. Yo creo que quedó claro con esto. Les doy una variable más, por favor, y esa variable más lo vuelven a hacer, ya que la explicación creo que haciendo el ejercicio quedó más clara. Ahora vamos a ver ya no nivel de corrupción, sino vamos a ver demora en las sentencias laborales. Demora en las sentencias laborales. Y les dejo como alternativa que igual planteen las opciones de respuesta o las alternativas para verificar yo si cumplen con algunos errores o si están correctamente planteadas. Jessica Padilla nos da Richie Romero nos da una alternativa. Dice: demora en la sentencia laboral, los indicadores son tiempo de la emisión de sentencia y carga laboral. Entonces los indicadores de demora en la sentencia laboral son tiempo de emisión de sentencia y de carga laboral. Muy bien.
Entonces son tres opciones bien interesantes. Tiempo de sentencia, tiempo de emisión y carga laboral, por ejemplo. Pero esta sería entonces no un indicador, sino una subvariable, ¿cierto? Entonces, demora las sentencias laborales sería subvariable, que tiene a su vez otra subvariable que vendría a ser tiempo de emisión. El tiempo de emisión puede ser prolongado, mediano o corto. Tiempo de sentencia, prolongada, mediana o corta. Carga laboral, excesiva, normal y reducida. Carga laboral, excesiva, normal o reducida. Entonces ahí tenemos un proceso de operacionalización más concreto. Veamos la respuesta de Jessica Padilla. Dice, en mayor escala por retardo de los trámites procesales y por el mal funcionamiento de la central de notificaciones. Claro, ella está buscando acá las causas del posible retardo, pero si analizamos como causas, entonces descompongamos estas causas a variables o indicadores medibles. Dice, retardo en los trámites procesales. Entonces, si mi subvariable es retardo en los trámites procesales, tengo yo como indicadores retardo prolongado, retardo promedio, poco retardo. Una cosa así para poder compensar y tener las características de los indicadores. Y funcionamiento de la central de notificaciones. Adecuado funcionamiento, normal funcionamiento e inadecuado funcionamiento. Más que retardo de los trámites procesales, yo le colocaría tiempo de los trámites procesales. Entonces el tiempo debería ser adecuado, medianamente adecuado o inadecuado. Y el inadecuado obviamente debería corresponder al retardo, ¿no? Entonces más o menos esa es la idea de lo que tenemos que hacer nosotros en relación a la operacionalización de las variables, a la descomposición de una variable en subvariables y de subvariables indicadores. Y miren el gráfico ahora acá al frente. La operacionalización viene de la descomposición de las variables en subvariables, lo que habíamos estado explicando, sino que acá ya lo ven más en concreto. Cada subvariable puede tener sus indicadores y cada indicador se expresa a través de un índice o un dato que va a ir en el instrumento de recolección de datos. Entonces, como vemos aquí, este proceso se tiene que hacer siempre, pero este proceso no solamente va de ida, o sea, una variable no solo hay que descomponerla en sus subvariables, en indicadores y luego en índices, sino este proceso debe soportar una reconstrucción inversa. ¿Qué quiere decir eso? Se refiere a la ponderación. Por ejemplo, si yo tengo como variable calidad y tenía como subvariables trato, tiempo de espera, resarcimiento, y la variable trato lo descompuse en saludo, atención, mirada, respeto, despedida, entonces si se hizo bien o no va un punto, si se hizo mal 0 puntos. De los 4 indicadores, por lo tanto, de la subvariable trato, me respondieron 3, entonces el trato puede que sea bueno. Si me respondieron 1, el trato puede ser malo. Y a eso yo voy a hacer un ranqueo de valores. Si es, por ejemplo, de 0 a 1, el trato es malo. Si es 2, el trato es regular. Y si es 3, el trato es bueno. Entonces, si me respondieron 26 personas como 1, entonces significa que el trato fue malo para 26 personas, si para 5 personas fue regular y para 3 personas fue bueno. Entonces, esa es la intención. Una vez que yo tengo reconstruido trato, tiempo de espera, resarcimiento, privacidad o cualquier otra suma de variables que yo tenga para alguna tesis, en este caso hemos escogido calidad, sumo las subvariables para que me dé la variable. Entonces, luego de sumar todas estas características para tener las subvariables, yo luego sumo las subvariables y me dará la variable calidad. O sea, sumaré trato con tiempo de espera, con resarcimiento, con privacidad, con confidencialidad y me tendrá que dar la variable calidad. Si me falta alguna de las subvariables o me falta alguno de los indicadores, no se va a poder sumar. Es como sumar la constitución de un cuerpo humano y que le falte piernas, le falte manos, le falte dedos, le falte una oreja, le falte un oído, le falte el cabello, etcétera, ¿no? Entonces, ese error no se puede cometer. No es posible de cometerlo porque de lo contrario, por la falta de un indicador o por el inadecuado planteamiento de una subvariable, toda la indicación puede estar mal y todo el estudio puede venirse abajo. Motivo por el cual muchas tesis no son aceptadas o son rechazadas en las universidades, ¿no? Porque lo que dice que iba a medir en el problema
se descompuso con sus variables indicadores y al final los indicadores acabaron por otra parte, midieron otra cosa y cuando quieren reconstruir el problema o responder al problema mediante la respuesta a la hipótesis, no se puede, porque los indicadores no respondían a sus variables no se pudieron sumar a la variable y por lo tanto la hipótesis no pudo ser respondida y el trabajo estaría completamente mal hecho. Muchas veces después de tener los resultados, a veces cambian el tema de investigación, porque esas variables esos indicadores no correspondían a esa variable, sino a otra variable. Pero es en el mejor de los casos. En el peor de los casos es cuando la suma de indicadores no responden a ninguna de las variables. Es un desorden de expresiones que están colocadas ahí al azar o a veces por un brillante ingenio, pero que no responden necesariamente a una estructura lógica de descomposición de variables, subvariables e indicadores. Entonces, si no se da eso, hay un problema. Es como decir, por ejemplo, que si yo mido la variable sexo, yo digo su indicador es hombre, entonces la variable no está completa, falta la otra alternativa y no podría yo construir bien la variable sexo. Es como que yo mida la variable procedencia y en la variable procedencia diga costa y sierra y me falta un indicador, ¿no? Entonces hay un problema serio ahí, ¿no? Entonces, les dejo unos minutos para la reflexión y para las preguntas. Cualquier pregunta que tengan, por favor, háganmela saber en este instante y para aclararlas. Una exigencia adicional, me estaba olvidando. Por ejemplo, ustedes revisan las tesis de derecho. Generalmente encuentran que el primer cuadro se refiere a edad, el segundo a procedencia, sexo, el tercero a estado civil, religión, etcétera, etcétera, puras variables demográficas. Y al final solo hay 1 o 2 cuadros que corresponden a las variables del estudio. Y a veces ni siquiera están bien planteados. Entonces, todos los cuadros de una tesis, absolutamente todos, deben corresponder a las subvariables y a las variables. Y cuando existe relación entre variables, al cruce de las mismas. No deberían haber cuadros que diga procedencia, religión, edad, formación, nada que ver. Eso iría solo en un párrafo muy cortito, donde se describe solamente las características de la población que fue estudiada. Y ese párrafo muy cortito solamente debería referir datos demográficos para saber en dónde se hizo el estudio. Sin embargo, si ustedes revisan las tesis, encuentran que 9 de cada 10 procesan información relacionadas ¿a qué? Relacionadas solamente a datos que tienen referencia a variables externas, ajenas, extrañas, que no tienen nada que ver con la operacionalización de las variables. Es más, no tienen siquiera que ver con el tema de investigación muchas veces, pero se estudian porque como está en todas las tesis, hay que repetirlas, ¿no? Entonces, ese es un problema muy serio que tienen las investigaciones y resultado por la cual muy pocas sirven, ¿no? Y están mal planteadas. Pero miren, hay excepciones ya para finalizar. No todas las variables se deben operacionalizar, algunas se pueden expresar directamente con alternativa de respuestas, como por ejemplo dije estado civil, soltero, casado, viudo, divorciado, edad, de frente al dato. No todas las variables se deben sumar o ponderar. Por ejemplo, habíamos hablado de que debemos sumar todos los indicadores para dar trato, todos los indicadores para dar privacidad, todos los indicadores para dar resarcimiento, y sumado todas las subvariables ya sumadas de los indicadores me van a dar recién la variable calidad. No todas se deben sumar. Por ejemplo, si yo digo factores relacionados a la mala calidad y yo tengo buena y mala calidad y tengo cada uno de los factores, procedencia, religión, instrucción, que es un caso diferente, ¿okay? Cada factor allí sí tiene datos demográficos, sociales, de contexto, económicos. Cada uno de estos factores, si los cruzo yo con calidad, luego yo no voy a sumar el factor social, más el económico, más el factor cultural. O sea, sería completamente ilógico sumar grado de instrucción, más religión, más edad, dividirlo entre 3 y elevarlo al cuadrado. Sería completamente absurdo. O sea, este tipo de variables no se deben sumar o ponderar. Pero otros tipos de variables, como son calidad y que se descomponen sobre variables indicadores, es así. Porque yo tengo que tener al final una sola respuesta, el total, que es calidad de atención. Entonces hay que tener muy claro esta situación para no cometer errores en todos los procesos de investigación. Por lo tanto, señores, la ponderación es importante después de realizar la
operacionalización. Si nosotros no ponderamos que vendría a ser el proceso inverso de reconstruir mi variable, entonces no voy a poder tener una tesis. Es como que ustedes tengan la madera, le pegan un póster encima y empiezan con una cuchilla a construir un rompecabezas. Colocan, cortan a pedazos y luego tienen un hermoso rompecabezas. Lo desarman y a la hora de armar le faltan pedazos. Este proceso de operacionalización es el proceso de cortar y descomponer un rompecabezas, una variable, en indicadores pequeñitos. Pero el proceso de recomponer significa volver a armar las piezas una a una y tener la variable general. Pero si me faltan piezas o tengo huecos en mi proceso de armado, entonces definitivamente el proceso de ponderación es el que falló y no voy a poder reconstruir las variables y no voy a poder tener una tesis viablemente terminada, ¿no? Entonces, señores, señoritas, hemos terminado la clase. Por favor, tienen 3 minutos para hacer sus preguntas, de lo contrario cerramos la sesión. Muchas gracias, están ustedes al audio. Estamos cerrando la sesión el 10 de octubre a las 3:02 de la tarde del año 2009. Gracias, ha sido un gusto haber conversado con ustedes y espero que la próxima se encuentren todos juntos en la sesión. Adiós.